Hoy en El Gato con Reddit mis padres regalaron la casa que compré para ellos a mi hermana, así que dejé de pagar la hipoteca y la casa fue subastada por el banco. Soy un hombre de 28 años y he estado pagando la hipoteca de una casa que compré para mis padres solo para descubrir que se la regalaron a mi hermana de 25 años. Peor aún, ni siquiera se molestaron en decírmelo. Siempre supe que mis padres aman más a mi hermana que a mí, pero no me imaginaba que llegaría a este punto. Mis padres tienen un amor tóxico y profundo por mi hermana, pero lamentablemente no tienen nada para mí. Como el mayor de 2 hermanos, siempre tuvieron mayores expectativas para mí, mientras que a mí se me inculcó un sentido de responsabilidad desde una edad temprana. Mi hermana menor Perry era tratada como una princesa, no exactamente como una princesa porque mis padres no tienen muchos recursos, pero ella siempre conseguía lo que quería. Mis padres no tenían expectativas académicas, para ella podía explorar sus pasiones y hobbies mientras yo estaba sumergido en los estudios. Siempre fue así. Mis padres no eran exactamente sutiles sobre sus expectativas hacia mí. Dejaban claro que debía construir una carrera sólida, no podía fallar en mis estudios. Después de que me gradué de la preparatoria, mis padres pidieron préstamos y gastaron sus ahorros para pagarme la escuela técnica. Sugerí que en lugar de liquidar sus ahorros confirmaran el préstamo de mi educación y yo lo pagaría después de conseguir trabajo. Mis padres se opusieron al préstamo por los altos intereses, dijeron que tendría que pagar una vez y media el monto principal. Era muy joven para entender las complejidades de un préstamo. Pensé que si mis padres lo decían debía ser correcto. Apenas tenía 18 años en ese entonces. Poco sabía que me estaban salvando de la carga de un préstamo, solo para aprovecharse de mí más adelante. Poco después de terminar la universidad, conseguí un buen trabajo en el sector tecnológico, exactamente lo que ellos querían para mí. Sin duda estaban orgullosos de mí, pero siempre me sentí como una especie de mercancía, como si hubieran invertido en mí, esperando obtener algo a cambio. Nunca perdían la oportunidad de decir: hemos sacrificado tanto por ti, no lo olvides, no tus raíces, no olvides de dónde vienes. Al principio parecía inofensivo, sentía que solo querían mantenerme humilde, pero con el tiempo me di cuenta de que era manipulación emocional. Los chantajes emocionales son su especialidad. A medida que comencé a trabajar, la presión aumentó cada vez que los visitaba. Mi papá insinuaba, como no debía olvidar que gastó sus ahorros para pagar mi universidad, y como debía trabajar duro para retribuir sus sacrificios. Sabía que mis padres necesitaban una casa, habían estado ahorrando durante muchos años, pero gastaron ese dinero en mi educación. Recuerdo que recién había comenzado mi carrera, ni siquiera había cumplido un año trabajando cuando fui de vacaciones a casa. Mientras cenábamos, mi padre me miró fijamente a los ojos y dijo: nosotros hicimos nuestra parte al pagar tu educación, ahora te toca a ti. Deberías planear pronto comprar una casa para nosotros. No podemos vivir rentando para siempre, ¿verdad? Sentí un nudo en el estómago. Cuando dijo eso sabía que esperaban que les comprara una casa, pero no tan pronto. Ni siquiera había cumplido un año en mi trabajo, todavía compartía un apartamento con 2 compañeros. ¿Por qué no podía permitirme uno para mí? Solo mis padres ya me estaban pidiendo que les comprara una casa. ¿Cómo que demonios?, protesté. Papá, acabo de empezar mi trabajo, ni siquiera puedo pagar el alquiler de un apartamento para mí. ¿Cómo esperas un compromiso financiero tan grande de mí? Él dijo que no lo estaba pidiendo de inmediato, pero que estaba plantando la idea en mi cabeza para que pudiera planearlo y trabajar duro para lograrlo. Mi madre intervino con una voz engañosamente dulce: te pagamos la universidad, sin nosotros, no estarías donde estás ahora. Piensa en ello como pagarnos de vuelta. No tuve corazón para discutir. No estaban equivocados, yo estaba donde estaba gracias a sus sacrificios, pero a veces sus sermones eran demasiado para soportar y quería gritar: ¿quién te pidió que lo hicieras por mí? Pero no tenía el valor de enfrentarme a mis padres. Mantuve una distancia justa con ellos y solo respondía a sus llamadas.
cuando era urgente visitarles estaba fuera de cuestión. Después de esa conversación, en la mesa, usé mi trabajo como excusa para evitarlos. Sin embargo, la obligación de comprarles una casa vivía permanentemente en mi cabeza, así que después de 5 años de ahorrar y trabajar duro compré una casa para mis padres, una casa modesta y bonita en un vecindario tranquilo. No era extravagante, pero era cómoda, todo parecía estar bien. Pensé que era lo mínimo que podía hacer por mis padres después de todo lo que habían hecho por mí. Estuve pagando la hipoteca durante 3 años, incluso pagaba un poco más para liquidarla antes. Tengo otros planes en la vida, quiero comprar mi propia casa, viajar, formar una familia, etc. No puedo tener este préstamo indefinidamente. Después de comprarles la casa a mis padres, dejaron de molestarme con el tema de que me ayudaron. La mostraban orgullosamente a sus amigos y familiares, alardeando de que su inversión había dado frutos. No me molestaba, pero tampoco cerró la brecha entre nosotros. Seguía manteniéndome distante, y no los visitaba con frecuencia. Hace 2 días decidí visitar a mis padres después de haber estado lado de trabajo durante meses. No les avisé, quería sorprenderlos, pero había una sorpresa esperándome. Cuando llegué a la entrada de la casa, vi el auto de Perry estacionado. Pensé que estaba de visita y me alegró la idea de una reunión familiar. Perry se había casado y mudado cuando mis padres aún vivían en la casa rentada. Habían pasado años desde la última vez que la vi en su boda. Llamé a la puerta y Perry respondió en pijama. Pensé que solo estaría de visita por poco tiempo. Nos saludamos y abrazamos. Luego me preguntó: ¿qué haces aquí? Respondí juguetonamente: podría preguntarte lo mismo. Entré a la casa y le pregunté: ¿dónde están mamá y papá? Ella se sentó en el sofá y respondió casualmente: se mudaron. Me quedé paralizado. ¿Se mudaron? ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Esta es su casa. Perry se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Parece que no te dijeron. En realidad, me la regalaron ahora. Vivo aquí. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Te dieron la casa que yo he estado pagando, sí, dijo con indiferencia, como si tuviera todo el sentido del mundo. Mamá y papá dijeron que yo la necesitaba más. Sabes, estoy planeando tener un bebé pronto y pensaron que yo debía tener la casa. Estaba atónito. Le pregunté: ¿dónde están viviendo ahora? Ella respondió: están rentando un apartamento al otro lado de la ciudad. Como si fuera lo más normal del mundo. Me fui sin decir una palabra más. Con la cabeza llena de ira, conduje directamente a su nuevo apartamento sin importarme si llegaba sin avisar. Cuando mi madre abrió la puerta, no perdí tiempo y le dije: ¿qué diablos está pasando? Perry me acaba de decir que le diste la casa que yo compré, la casa que he estado pagando. ¿Podrías explicarlo? Mi madre tuvo el descaro de sonreír como si no fuera gran cosa. Tranquilo, cariño, entra, no pensamos que te molestaría. Entré, pero no me molesté en sentarme. Quería respuestas. De alguna manera mi voz subió. No pensaron que me molestaría. Regalaron la casa que compré sin siquiera hablar conmigo. ¿Cómo pudieron pensar que no era importante para mí saberlo? Mi madre suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Bueno, pensamos que como te está yendo tan bien no te importaría. Perry está planeando tener un bebé ahora. Quieres que tus sobrinos nazcan en una casa alquilada y crezcan en un ambiente inestable. Ahora que tienen la casa, no necesitan preocuparse por el alquiler. Pueden concentrarse en otras cosas como el bienestar de su hijo. Yo no me importa dónde nazcan y crezcan mis sobrinos. No me molesta que vivan en una casa alquilada. Nosotros vivimos en un ayo. Todavía vivo de alquiler. Además, no es mi problema pensar en ellos. Es problema de Perry y su esposo. Si quieren estabilidad, que consiga un mejor trabajo. Al escuchar la conmoción, mi papá salió de la habitación y dijo: ¿de qué se trata todo este alboroto? Ella necesita seguridad financiera. Teníamos que darle la casa. No tuvo las mismas oportunidades que tú. No pagamos su universidad, así que se merece esta casa. No podía creer lo que escuchaba. Eso es lo que tienen los padres. Pueden decir cualquier cosa sin que se les confronte. Le respondí: no pagaron su universidad porque nunca llegó a la universidad. Dejó la preparatoria. ¿Recuerdan? Se negaron a entender la gravedad de lo que hicieron. Seguían diciendo: tú eres exitoso, puedes comprarte otra casa. Claro que lo haré, pero será para mí.
No para ustedes, no sabía ni cómo responder, sentía que el mundo se me venía abajo, no podía entender su lógica, simplemente salí de su apartamento furioso, me registré en un hotel, y he estado aquí desde entonces. Realmente no sé qué hacer, no puedo seguir pagando la hipoteca después de saber la verdad, pero cómo lidiar con la situación es un verdadero desafío. Sé que mis padres no pueden pagar la hipoteca y no hay duda de que mi hermana tampoco podría. Este drama ocurrió el viernes y hoy es domingo, tengo mi vuelo de regreso el martes. Al principio pensé en reservar un vuelo inmediato e irme, pero cuando me calmé me di cuenta de que tenía otras cosas que hacer aquí. Quería revisar cuánto quedaba del préstamo, ya que he estado pagando más de lo normal, así que creo que voy adelantado en los pagos. Antes de mi visita, le pregunté a mi papá sobre el saldo de la hipoteca, dijo que tenía que verificar con su gerente del banco. Le envié un mensaje de texto para que me lleve al banco mañana y así obtener más detalles del saldo pendiente. Aunque no quiero seguir pagando la hipoteca, quiero saber el estado actual. Actualización 1. Hay más en esta historia y estoy literalmente temblando mientras escribo esto. Acabamos de regresar del banco y lo que descubrí me dejó de estado. El dinero extra que estaba pagando hacia la hipoteca nunca llegó al banco. Mi padre solo pagaba la hipoteca real y usaba el dinero extra para sus propios gastos, más específicamente para pagar el alquiler de su apartamento. He estado viviendo tan frugalmente todos estos años, por debajo de mis posibilidades, para ahorrar un poco más y pagar antes la hipoteca. Cuando el gerente me mostró los depósitos mensuales, le dije que debía ser un error porque estábamos pagando casi una vez y un tercio más del monto de la hipoteca. Incluso abrí mi historial de transacciones para mostrar cuánto dinero le estaba enviando a mi padre cada mes. Entonces mi papá intervino y dijo: los datos del gerente son correctos, pagamos solo lo que correspondía a la hipoteca. Al principio pensé que mi papá estaba confundido, que no entendía la situación, pero luego me tomó del brazo y me dijo: los registros son correctos, hablemos de esto más tarde. Sentí otro golpe, estaba mareado, anticipando otra traición. Me quedé sentado aturdido mientras terminaba la reunión donde el gerente nos dio detalles sobre el saldo pendiente de la hipoteca y otras opciones para fusionar los préstamos, etc. Permanecí en silencio. Tan pronto como el gerente nos dejó solos, mi papá me llevó a un rincón y me preguntó por qué estamos hablando del dinero extra. ¿Lo enviaste para la hipoteca?, le respondí con furia. Por supuesto, ¿para qué más te enviaría dinero extra? Te dije que el dinero era para la hipoteca. Lo que me dijo a continuación me dejó atónito. Pensé que lo enviabas para nuestros gastos. Lo usé para pagar nuestro alquiler. Me quedé mirándolo y luego me senté enterrando la cabeza entre las manos. ¿Qué hago con mis padres ahora? Mi papá se sentó a mi lado y me pidió que no armara un escándalo, diciendo que no era gran cosa. Explot: no es gran cosa, me obligaste a comprarte una casa, y luego se la diste a Perry, sin siquiera informarme. Además usaste el dinero extra de la hipoteca para pagar tu alquiler. Déjame decirte, mi padre no es un hombre que se quede callado y acepte que su hijo lo confronte, especialmente en un lugar público. Me respondió airadamente: no te atrevas a levantarme la voz, no me hiciste ningún favor al comprarnos la casa, me gasté todos mis ahorros para pagar tu universidad, no tengo que explicarte lo que hago con esa casa. Me enviaste el dinero y pagué la hipoteca a tiempo. ¿Cuál es el problema si usé el extra para cubrir nuestro alquiler? No es como si estuviéramos pidiendo más. Estaba furioso con sus palabras. El extra era para pagar la hipoteca, antes no para financiar tu nuevo apartamento. Salí del banco furioso. Mientras caminaba por la calle podía escuchar a mi padre gritar mi nombre, pero no miré atrás. Seguí caminando hasta la estación del metro. Mi madre me llamó 4 o 5 veces, y también me envió un mensaje de texto pidiéndome que volviera a casa para sentarnos y discutir el asunto. No respondí: no quiero discutir nada, ya tomé una decisión, y voy a hacer lo que creo que es correcto. Ya basta de su toxicidad. Actualización 2. Perdón por los errores de ortografía y gramática. En mi última actualización estaba temblando de ira, luego tuve que editarla para que fuera legible. Tampoco respondí algunas de las preguntas comunes que recibí en los comentarios, así que déjenme abordar
Primero algunos preguntaron si mis padres son asiáticos. No, no lo somos, déjenme desmentir. Ese mito: los asiáticos no son la única comunidad cuyos padres presionan a sus hijos hasta el extremo. No quiero revelar mi origen étnico, lo siento. También preguntaron quién era el titular del préstamo. Bueno, el préstamo estaba a nombre de mi padre. No lo confirmé porque quería comprar un auto nuevo y tal vez una casa en unos años, y asociarme con este préstamo habría afectado mis futuros préstamos. Ahora me siento de esa decisión porque facilitó la ejecución de mi plan. Pasando a la actualización, al día siguiente volví a mi vida normal. Pasó un mes y no le envié a mi padre el dinero de la hipoteca como era de esperar. Trató de contactarme el primer día del mes solo para descubrir que lo había bloqueado. No solo a él, también bloqueé a mi madre, a mi hermana y a su esposo. No quiero más drama en mi vida. Tomé mi decisión, dejé de pagar la hipoteca. No iba a dejar que me siguieran manipulando. Si mis padres querían darle la casa a Perry, bien, que ella se encargue de los pagos, que ella sea la responsable. Cuando mis padres se dieron cuenta de lo que había hecho, se desquiciar. Recibí algunas llamadas y mensajes de voz de números desconocidos. Quizá usaron los números de sus amigos, no lo sé. Era algo como: no puedes simplemente dejar de pagar, no tenemos dinero para cubrir la hipoteca. Me reí por dentro. Bueno, ya no es mi problema. Bloqueé también esos números, pero eso no fue todo. 3 días después me encontré a mi padre en la puerta de mi casa. Cuando volví del trabajo estaba furioso y me dijo: no puedes irte así sin más, nos debes, te pagamos la universidad, te hicimos. ¿Quién eres?, le respondí de inmediato. Ya les he pagado. ¿Te das cuenta de cuánto he gastado en esa hipoteca? Es más de lo que ustedes pagaron por mi matrícula universitaria. No les debo nada. Me llamó ingrato, pero lo corté diciendo: no, ya no puedes hacerme sentir culpable, he hecho más que suficiente. No voy a pagar la casa, el alquiler ni nada más. Ustedes tomaron su decisión, ahora afronten las consecuencias. Me trataron como una mercancía donde invirtieron al enviarme a la universidad, y ahora quieren exprimir a esta vaca de por vida. No soy una mercancía. Salí del pasillo y me fui en mi coche. No entré en mi apartamento, porque sabía que me habría seguido dentro, y no estaba listo para continuar con el drama. Cuando regresé más tarde esa noche, ya se había ido. Mi madre intentó llamarme varias veces más con nuevos números, dejando mensajes de voz desesperados. Incluso Perry me dejó un largo mensaje con otro número diciendo que necesitaba la casa para su futura familia, y que yo estaba siendo egoísta por no ayudar. Egoísta, yo, el que ha estado pagando por todo mientras ella no hacía nada. No cedí ante ninguna de sus manipulaciones. Estoy harto de ellos. He cortado los lazos completamente. Actualización 3: la casa fue vendida en una subasta, y Perry fue obligada a mudarse. Como mencioné antes, Perry no podía permitirse pagar la hipoteca y mis padres ya estaban económicamente ahogados pagando el alquiler de su apartamento. No podían manejar la hipoteca, el alquiler y los gastos del hogar. Cuando dejé de hacer los pagos, sabía que esto sucedería. Era solo cuestión de tiempo. Después de casi un año me enteré de que la casa había sido vendida. Mis padres hicieron todo lo posible por salvarla usando sus ahorros y liquidando su dinero de jubilación, pero no pudieron. Las cosas también se pusieron tensas entre Perry y mis padres durante este tiempo. Cuando ellos estaban luchando por pagar la hipoteca, le pidieron a Perry y a su esposo que contribuyeran con el 50%, pero ella se negó diciendo que la casa era un regalo para ella, y que ellos debían asumir el pago completo de la hipoteca. Fue entonces cuando mis padres se dieron cuenta del error que habían cometido, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Creo que mis padres hicieron lo correcto al dejar que el banco subastar y vendiera la casa en lugar de seguir pagando la hipoteca y permitir que Perry se quedara viviendo en ella sin hacer nada. La casa se subastó y mi papá recuperó una cantidad considerable de dinero, parte del pago inicial y los pagos mensuales que había estado haciendo durante todos estos años. Con eso tiene más que suficiente para recuperar lo que invirtió en mí. Sé que es mi dinero, pero no espero ni un centavo de él. No me lo van a devolver, y tengo que dejarlo ir. Al menos ahora ya no pueden
Decir que me hicieron un favor al pagar mi matrícula universitaria, ya les he devuelto ese favor y con intereses. Ahora no me siento culpable por haberlos apartado de mi vida. Por lo que he escuchado de mis primos y tíos, mis padres se han mudado a un apartamento más pequeño para reducir el costo del alquiler. También han guardado el dinero que recibieron de la SUB para su jubilación. Han estado diciendo a todos que no quieren depender de mí en su vejez y que están trabajando para asegurarse ellos mismos. También han cortado todo el apoyo financiero a Perry. Le han dicho que debe arreglársela sola con su familia. Si ella intentó manipularlos de nuevo diciendo que pagaron mi matrícula universitaria y aseguraron mi futuro, así que también estaban obligados a asegurar el suyo. Sin embargo, ahora mis padres han vuelto a la realidad y no están cediendo ante sus demandas. Bueno, me alegro por ellos. Mientras tanto, yo he alado un apartamento para mí mismo. Finalmente tendré algo de privacidad también. He comenzado a ahorrar para comprar mi propia casa, un lugar que será mío y solo mío. No es fácil alejarse de la familia, pero a veces las personas que se supone que deben amarte más son las que más se aprovechan de ti. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto, pero no me arrepiento de mi decisión. Familia, o no merezco algo mejor que ser tratado como una cuenta bancaria ambulante. Actualización 4. He visto que muchas personas siguen con preguntas, así que voy a aclarar algunos puntos antes de entrar en lo que ha ocurrido recientemente. Una de las preguntas más comunes ha sido cuánto gastaron mis padres en mi educación y cuánto he gastado yo en la hipoteca de la casa que supuestamente era para ellos. Bueno, aunque no tengo las cifras exactas, puedo decir que mi educación costó alrededor de 40,000. En cuanto a la hipoteca, incluyendo los pagos extras que enviaba para saldarla antes de tiempo, pero que mis padres usaron para pagar el alquiler de su apartamento, he pagado unos 52,000. Como pueden ver, he devuelto el dinero con creces. Ya no siento que les debo nada. Algunas personas también han preguntado por Perry. Quiero aclarar que no se ha quedado en la calle como algunos sugerían. Ella y su esposo están viviendo en la casa de sus suegros, así que no soy ese mal hermano que dejó a su pobre hermana sin hogar. Además, la casa nunca fue para ella, sino para mis padres. Perry y su esposo bien podrían haber asumido los pagos de la hipoteca, pero, como siempre, no quisieron hacer el esfuerzo. La casa estaba a nombre de mis padres, y ellos fueron los que decidieron regalársela a Perry, así que eran libres de pagar el resto. Así que no había nada que yo pudiera hacer, ni mucho menos que quisiera hacer por ellos. Ahora la actualización real: mi padre ha regresado. Ve que tiene dinero para un pasaje de avión para visitarme. Bueno, déjame corregirme. Para exigirme algo, no para visitarme. Vino para pedirme más dinero. Esta vez quiere que les compre otra casa después de todo lo que pasó con la primera casa, aquella que regalaron a su hija preferida. Ahora pretenden que les compre otra. Me dijo que merecen una casa porque han hecho muchos sacrificios por nosotros, sus hijos. Siempre vuelve al tema de la universidad, recordándome el gran sacrificio de pagar mi educación, que por supuesto nunca falta en ninguna conversación con mis padres. Y, por supuesto, mencionó que le dieron una casa a su hija, como si eso no fuera el colmo de la ironía, considerando que la casa originalmente era para ellos, no para ella. Según él, ya cumplieron con su rol como padres, por lo que ahora merecen su propia casa. Le dejé bien claro que de ninguna manera voy a comprar otra casa para ellos. El dinero que he estado ahorrando es para comprar mi propia casa, no para resolverles sus problemas nuevamente. Les dije que su oportunidad de tener una casa ya la desperdiciaron cuando decidieron dársela a Perry, y que deberían ir a pedirle a ella que les compre una casa. Ahora me encantaría ver qué clase de respuesta recibirían de ella. Mi padre se quedó un par de días en la ciudad y me pidió que lo pensara y lo volviéramos a hablar. Sin embargo, tuve un viaje de trabajo esos días, por lo que no volví a hablar con él, o mejor dicho, él no pudo hablar conmigo porque no ha tenido forma de contactarme. Bloqueé sus números, así que no ha podido localizarme. Cuando regresé
a mi apartamento después del viaje ya no estaba y desde entonces no he sabido nada más de él. En cuanto a mí, estoy a punto de alcanzar mi objetivo de ahorro para el pago inicial de una casa, me falta muy poco, y si todo va bien la próxima vez que escriba aquí espero poder dar la noticia de que finalmente seré propietario de un lugar modesto, al que podré llamar mi hogar. Actualización 5. Aquí estoy para contarles que he podido comprar mi propia casa, aún me queda trabajo por hacer, como comprar muebles y esas cosas, pero finalmente tengo un techo sobre mi cabeza que puedo llamar mío. Leí todos sus comentarios y consejos y como muchos me recomendaron no le he contado a nadie, ni siquiera lo he publicado en redes sociales, solo lo he contado a un grupo reducido de amigos que no tienen ninguna relación con mis padres ni con mi familia, son amigos que he hecho en esta ciudad, así que no hay manera de que la noticia les llegue a mis padres. No quiero arriesgarme a que hagan lo que han leído en otros posteos, como pedirme la casa para darse a mi hermana embarazada o algo por el estilo. Por lo tanto, estoy siendo extremadamente cuidadoso con esta información. No me quiero ver en una situación tipo Mama Osa donde me pidan la casa. Por el bien de la familia, bromeo diciendo que hasta me gustaría tener una valla electrificada alrededor de la casa para mantener a raya a los padres con derechos, pero de verdad aprendí de Reddit que lo mejor es mantener esta información en secreto, al menos hasta que pueda establecer límites sólidos. Ahora, en vez de consejos sobre cómo tratar con padres, así vengo a pedirles consejos sobre algo más placentero, la decoración de mi nuevo hogar. Si hay algo en lo que no soy bueno, es en decorar. Cuando vivía con compañeros de piso siempre había alguien más que se encargaba de eso, y cuando me mudé a un lugar alquilado ya estaba amueblado, por lo que nunca tuve que preocuparme demasiado, pero ahora que tengo este espacio vacío, un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado. No quiero arruinarlo y convertirlo en un lugar sin personalidad o con mal gusto.